Estas son las denominaciones para el tejido epitelial. Si es de epitelio plano, carcinoma. Y si es glandular, adenocarcinoma. ¿De acuerdo? En ambos, el término carcinoma. De Carquino. No se olviden, de los cangrejos. ¿Okay? Y la otra nomenclatura para neoplasia maligna es cuando estas neoplasias malignas se presentan en tejidos que derivan del tejido mesenquimal. ¿Se acuerdan de los tejidos mesenquimales? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles son? Si por un lado decimos epitelial, el mesenquimales queda siempre junto a los epitelios. Tejido conectivo. Tejido conectivo. Y recuerden que el tejido conectivo tiene sus variedades, ¿no es cierto? Entonces, todas las variantes que tenga el tejido conectivo derivan del mesénquima, de una célula madre que es la célula mesenquimal, ¿no es cierto? Que va a convertir después en fibroblasto en muchos casos y va a dar origen al tejido conectivo. En otros casos se convierte en condroblastos y da origen a los condrociclos o cartílagos. Por otro lado, a los osteoblastos para dar origen al tejido óseo, ¿no es cierto? Entonces, todos esos son tumores del tejido mesenquimal o simplemente tumores mesenquimales. ¿Okay? Por ejemplo, tumor benigno de cartílago. ¿Cómo se llama? ¿Tumor maligno? Tumor benigno de cartílago. Condroma. Termina en oma siempre, tumor benigno. Y condro es de cartílago, de condrocito. ¿Okay? Condroma, tumor benigno de cartílago. ¿Y el maligno cómo se llamará? Sarcoma. En el tejido mesenquimal, todos los tumores malignos son sarcomas. ¿Y sarco qué significa? Así es, sarco significa carnoso, ¿no? Así sea tejido óseo, así sea tejido cartilaginoso, cuando desarrolla un tumor maligno, se vuelve carnoso. Tiene el aspecto de carne. ¿Eh? El aspecto de carne conocen ustedes que es el típico tejido muscular, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, sarcomas, aspecto carnoso de los tumores malignos de tejido mesenquimal. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un tumor maligno de tejido óseo, se va a llamar, se puede pronunciar sarcoma al inicio o al inicio del tejido, que está afecto por el tumor. Entonces pueden mencionar ustedes sarcoma osteogénico o pueden mencionar osteosarcoma, cualquiera de los dos términos. Osteosarcoma. Tumor maligno de tejido cartilaginoso. ¿Cómo se va a llamar? Se le va a llamar. Siempre acuérdense de la célula de origen, el condrocito. Entonces va a ser condrosarcoma. Tumor maligno de vasos sanguíneos. Así es, hemangiosarcoma.
ósteo, hemosangre, angiovaso y se le agrega el término sarcoma. ¿Okay? En muchos casos, en el tejido mesenquimal vamos a tener el desarrollo también en las estructuras vasculares de tumores endoteliales. ¿Okay? Entonces, si es maligno, es un endotelio sarcoma. Y ustedes van a tener un tumor maligno que está entre las excepciones, que es conocido como sarcoma de Kaposi. ¿Okay? Lleva un nombre propio porque es quien lo describió originalmente. ¿Pero qué viene a ser el sarcoma de Kaposi? Es un tumor maligno, de hecho, no, pero el nombre debe ser un tumor mixto, porque es hemangio endotelio sarcoma, porque no solamente se maligniza el vaso sanguíneo, sino también las células endoteliales, ¿no? El nombre con lo que más se conoce es el sarcoma de Kaposi. ¿Está asociado a qué enfermedad? Se presenta más en personas que tienen ¿qué enfermedad? VIH. ¿Cuál? VIH. Claro, así es. Personas que padecen de VIH, enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana, muchas veces complican su evolución con este tumor, ¿no? Hemangio endotelio sarcoma, o llamado también sarcoma de Kaposi. No se olvide. ¿Qué otro tejido mesenquimal recuerdan? Tumor maligno de músculo liso. Así es, muy bien, leiomiosarcoma. Leiomiosarcoma. ¿Y de músculo estriado? ¿Cuál? Rhabdomyosarcoma. Así es. Rhabdomyosarcoma. ¿Okay? ¿Por qué razón? Rhabdomyosarcoma. La célula muscular estriada se le da el nombre de rhabdomiocito. Por esa razón es rhabdomyosarcoma. Y en el músculo liso, la célula muscular lisa es el leiomiocito, ¿no? Célula muscular lisa. Por eso recibe el nombre de leiomiosarcoma. Entonces, si hablamos de tumor benigno de músculo liso, ¿cómo se llamará? Benigno. Leiomioma. Termina en oma. Y si es de músculo estriado, es rhabdomioma. ¿No es cierto? ¿Okay? Entonces, acuérdense bien la nomenclatura. ¿Okay?
¿Habrá otro tejido que nos falte mencionar? ¿Cuál? Ya. Tejido adiposo. Si es benigno, linfoma, ¿no es cierto? Porque a la célula adiposa se le llama linfocito. No vayan a poner adipoma. No es, no se le conoce así, sino linfoma. ¿Y el tumor maligno de tejido adiposo? Así es, linfosarcoma, porque el tejido adiposo deriva de tejido mesénquimo. Linfosarcoma. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Cuál es la diferencia entre epitelioma y papiloma? Si ambos son un epitelio plano. Epitelioma. Sí, y papiloma. Ya. Ajá. Bien. El papiloma es un tumor exofítico. Siempre crece hacia la parte exterior, ¿no? Son las clásicas verrugas. En cambio, el epitelioma crece hacia adentro. ¿Okay? El epitelioma crece hacia la parte interna, hacia la dermis. ¿Okay? Ambos son benignos, ¿no? Pero en el caso del papiloma, como les mencioné, si está en la zona genital, hay que determinar el tipo, ¿no?, de virus, porque es desarrollado por virus, ¿no? El tipo de virus papiloma. ¿Okay? Si las verrugas que crecen con mucha frecuencia, ya sean a nivel del cuello, con mayor naturalidad en muchas personas, ¿no?, también son producidas por virus. Por eso es que nos dicen siempre, si te extirpas una verruga, procura que la sangre no llegue a otra parte de tu piel, porque ahí donde cae, crece otra vez la verruga. ¿Okay? Porque es viral. ¿Okay? Por esa razón es que a veces se disemina en forma bastante notoria. ¿Okay? El papiloma siempre va a ser genital, ¿no? ¿Ah? El papiloma siempre va a ser genital. Papiloma, Ajá, siempre va a estar a nivel de los genitales. No puede estar en No otra siempre. parte. No siempre. todos los papilomas son verrugas. ¿Okay? Entonces puede haber en cualquier parte de nuestro cuerpo. Pero los que están en la zona genital son los que tienen mayor influencia del virus, el papiloma virus humano. Por eso es que hay que tipificarlo. ¿Okay? ¿De qué tipo es? ¿No? Si es 11, 12, 16, que son los que van a causar mayormente cáncer en sexo femenino, cáncer de cuello uterino. ¿Okay? Bien. Vamos a ver neoplasias de tejido cerebral. Neoplasia de Tejido cerebral. neoplasias de ¿qué Tejido dijiste? cerebral. ¿Habrá neoplasias? Tumores. Claro, los clásicos meningiomas, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, sobre todo en el cerebro, va a depender mucho de la ubicación del tumor. Si bien es cierto que el meningioma, que se origina en las células meningias, ¿no?, tiene la terminación oma, ¿no?, pero el pronóstico siempre en todo tumor cerebral es reservado, porque depende mucho, como les menciono, de la profundidad donde se desarrolla el tumor. Si está en la parte más externa no hay problema, el neurocirujano lo extirpa
solucionada. Pero si está en la parte más profunda, recuerden que las meninges llegan hasta la parte profunda por todas las circunvoluciones cerebrales, ¿no? Entonces, si está en las partes más profundas, a veces no se atreven ni a operar. A pesar de que sigue creciendo el tumor, a pesar de que muchas veces es benigno, ¿no? Pero el comportamiento no lo es. Va a causar siempre alteraciones dependiendo del área donde se desarrolle en el cerebro. Son los clásicos meningiomas. Pero también van a tener ustedes los astrocitomas, que son de las células gliales, ¿no? Sobre todo de los astrocitos, ¿no? También hay de las otras células gliales, ¿no? Se pueden desarrollar también tumores. Por lo general reciben el nombre de benigno, pero son de riesgo mayor, dependiendo, como les repito, de la profundidad del área cerebral donde se desarrolla. ¿Qué otra característica tiene la neoplasia maligna? ¿Ah? Así es. La neoplasia maligna siempre se caracteriza por dar metástasis. Por eso es que su pronóstico es siempre reservado también. No, a pesar que se extirpe una neoplasia maligna, pero pueden quedar células que van a originar metástasis o neoplasias malignas en otros lugares. ¿Y por qué vía se produce la metástasis? Sanguínea. Sanguínea y linfática. Sanguínea, linfática, Por proximidad, vecindad. también por vecindad, ¿no? Y otra que es denominada la transcelómica, ¿no es cierto? ¿Cuál es la transcelómica? Son esas 4 vías por las cuales se puede dar metástasis. La transcelómica es por cavidades, ¿verdad? Así es. Mayormente en las cavidades orgánicas. Muy bien, el capítulo de neoplasia es bonito. ¿O no? No. De repente, alguno de ustedes ya cuando termine sus años regulares de estudio, postulen a neoplásicos para ser oncólogos, ¿no? Precisamente a los médicos que siguen esta especialidad se les denomina así, oncólogos. Y tiene también sus variantes, ¿no? Hay oncólogos que se dedican a la parte abdominal, que es lo que corresponde a cirugía general, ¿no? También hay oncólogos que se dedican solo a niños, oncólogos pediatras, ¿no? Los urólogos también, ¿no? Estudian los tumores que se desarrollan en todo lo que es el sistema urinario, ¿no? Incluyendo la parte genital. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿Qué importancia tiene la genética en la producción o en la secuencia de las neoplasias malignas específicamente? Puede tener componente hereditario. Claro, las neoplasias malignas tienen un gran componente genético. Por eso es que se considera que puede ser hereditario. ¿No? Y en esto
Recuerdo mucho cuando hicimos la especialidad, ¿no? Encontramos un paciente ya mayor, adulto mayor, ¿no? Que hizo un carcinoma gástrico, un adenocarcinoma gástrico. Lógico, falleció, ¿no? Estaba avanzado. Y al año se presenta la hija, porque tenía molestias también digestivas. Y en los exámenes, la hija tendría alrededor de 21 años, más o menos, ¿no? Y en los exámenes auxiliares que le realizaron, se encontraron también el desarrollo de cáncer al estómago, al mismo órgano. A veces no se presenta en el mismo órgano, pero puede presentarse en otro, ¿no? En este caso de esta dama, se presentó en el mismo órgano, en el estómago. ¿Sí? Entonces el componente genético es predominante. ¿Sí? Es igual que en los linfomas. Y también la neoplasia maligna de las células sanguíneas. Porque hemos hablado de vasos sanguíneos y tumores benignos y malignos, pero tumores o neoplasias de las células sanguíneas, la leucemia por un lado, ¿no es cierto? Leucemia, que es considerado cáncer también. ¿Sí? Y de células plasmáticas, ¿habrá o no neoplasias? Por lo general son neoplasias malignas de estas células sanguíneas, ¿no? ¿Y el mieloma? De las células plasmáticas se llaman, ¿qué nombre recibe? Mieloma. Mieloma múltiple. Mieloma múltiple. ¿Okay? Que por lo general afecta al hueso. El nombre, por ejemplo, es una excepción. Mieloma, uno puede pensar que es un tumor benigno de la médula ósea, pero no es así. Mieloma es porque el tumor es maligno, pero de células plasmáticas que afecta a los huesos, especialmente los huesos del cráneo, los huesos planos, ¿no? Y que es potencialmente maligno, ¿sí? ¿No? Mal pronóstico cada vez que se tiene esos tipos de tumores, ¿sí? Y el retinoblastoma, ¿ah? Por ejemplo, ¿por qué se le llama blastoma? Es otro término que no lo hemos mencionado. Blastoma está en relación a oblasto, en relación a los blastómeros, a las células plásticas, ¿no? A la etapa embrionaria. ¿Okay? Por eso van a tener ustedes retinoblastoma. Es un tumor, ¿no? Maligno que crece en el ojo y especialmente en niños. ¿Okay? El nefroblastoma. Riñón. Claro, nefro está relacionado con riñón, blastoma porque son células embrionarias que afectan a este órgano y desarrollan neoplasia maligna. Nefroblastoma. Doctor, y de las glándulas suprarrenales, ¿cómo se llama? Las glándulas suprarrenales también tienen sus neoplasias. Sí. Por ejemplo, el feocromocitoma, que está en relación con la célula feocromocitita, ¿no? Vamos a tener también en la parte que es la corteza y que corresponde más a cualquiera de las áreas de la corteza, ¿no? Que algunos lo denominan como tumores corticales de la suprarrenal. A veces no tiene una denominación específica. Va
a depender mucho de la zona, de esa región de la corteza suprarrenal. Bien, entonces, nefroblastoma de riñón, ¿no? Por eso es que los blastomas afectan mayormente al niño de corta edad. Los niños que tienen nefroblastoma presentan un abdomen prominente. Y prácticamente es un tumor casi similar, ¿no?, al tumor de células claras. Hay un tumor que es maligno, se le llama tumor de células claras, que afecta al riñón. Porque si ustedes leen bien la parte de neoplasias, van a ver que en el riñón los glomérulos no presentan neoplasia. Entonces, el tumor a células claras, ¿de qué estructura será en el riñón? Si no son los glomérulos, nos quedan los túbulos renales. El tumor a células claras del riñón es dependiente de los túbulos renales, ¿no? Y es maligno. El tumor a células claras es maligno. Bien, entonces ponemos énfasis en esto y recuerden bien la nomenclatura, ¿no?, cómo va a denominarse a cada tumor de acuerdo al tejido de donde deriva. Porque para el final, o de repente en la evaluación continua, siempre acostumbro a poner un cuadro en el cual damos el nombre de la neoplasia. Ustedes tienen que decir, ¿no?, si es benigno o maligno y a qué tejido compromete. O al revés, ponemos el nombre del tejido y dice usted la neoplasia benigna y la neoplasia maligna. ¿De acuerdo? Entonces podemos poner entre otros ejemplos, sarcoma de Kaposi. ¿Cuál es? Maligno, pero ¿qué afecta? Vasos sanguíneos y endotelios de esos vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Definitivamente también podemos ponerle melanoma. Melanoma por lo general afecta a la piel en la mayor frecuencia de casos, ¿no? Pero está dado por las células melanocíticas. ¿Y cómo se reconoce que es un melanoma? Por el tamaño. Por el tamaño. Hay una. Claro. Les mencioné que los lunares que comúnmente tenemos casi no crecen, ¿no es cierto? Casi están del mismo tamaño hasta que avanzamos en años. En cambio el melanoma crece muy rápido. ¿Okay? Ustedes lo ven, por ejemplo, de unos cuantos milímetros y de repente a la semana ya está en 1 centímetro o más, ¿no? Y el melanoma por lo general afecta miembro inferior, sobre todo a nivel del talón. Muy raro a veces en otras zonas, pero también se ha visto que afecta entre los dedos de los pies, también se presenta ahí. Pero eso no quiere decir que no afecte a otra parte de nuestro organismo. Se ha descrito melanomas a nivel de la retina. ¿Okay? La retina tiene pigmento, ¿no es cierto? Que es el pigmento melánico. ¿Okay? Entonces, de ahí pueden existir las células melanocíticas que van a comprometer esta expresión. También se ha descrito tumores melanocíticos a nivel del pulmón, ¿no? Entonces, en cualquier zona
pueden crecer estos tumores malignos. ¿Ok? ¿Y cómo se denomina a la presencia de tejidos que no están en el lugar que les corresponde o crecen en otro lugar? Se les llama algunos le llaman tejidos ectópicos, están fuera de su lugar de origen, ¿no? Algunos le dan el nombre de amartomas también, ¿no? Por ejemplo, en la literatura a veces, ¿no?, en la literatura extranjera se describió el caso de una joven que siempre sangraba a nivel del ombligo. Pero ese sangrado estaba en relación con su periodo menstrual. Cada vez que tenía su menstruación, en el ombligo también había sangrado. Claro, tejidos ectópicos, ¿no? Esa joven había desarrollado tejido endometrial en la región umbilical. Pero también por acción hormonal cumplen la misma función, ¿no? En nuestra experiencia, sobre todo ya en la actividad profesional, encontramos tejido endometrial en el tejido celular subcutáneo, ¿no? También de una persona joven, ¿no?, de sexo femenino, que siempre presentaba moretones en una parte del tejido celular subcutáneo, ¿no? Y al tomársele la biopsia pensando que era un hemangioma, se encontró tejido endometrial. Entonces puede haber tejidos ectópicos o llamados también tejidos aberrantes, ¿no? Pueden crecer en diferentes zonas, ¿no? También se ha descrito, por ejemplo, que algunas personas desarrollan tejido pancreático en alguna zona que no es habitual, que no esté dentro del mismo páncreas, sino en otro lugar. Pero también son funcionales, ¿no? Si es solo la parte considerada acinar, la parte glandular, ¿no?, o exocrina, va a desarrollar lo que corresponde a las lipasas, ¿no?, a esas enzimas. Pero si es la parte de los islotes de Langerhans, también desarrolla hormonas a ese nivel.